Ahora le voy a dar la palabra al doctor Taruselli para comentarios. Me voy a tomar la libertad, un breve comentario general. No voy a hablar de las cuatro presentaciones, que creo que fueron muy interesantes los planteos. Y aprovechando que el profesor Casabán, por temas de fuerza mayor, que era uno de los comentadores, no pudo concurrir. Un poco comentar que, en definitiva, la conclusión global que yo veo que el, se puede convivir perfectamente entre la tradición y la innovación, lo viejo y lo nuevo. Hay que tender a la innovación, pero quizás el punto de equilibrio sea la selectividad, que al día de hoy creo que fue claramente demostrada en estas presentaciones, por lo menos a mi entender, de que en situaciones muy selectivas, todos estos procedimientos que durante tantos años resolvieron problemas con muy buenos resultados, mantienen aún la vigencia. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo pensando en quizá lo que venimos, que ya tenemos más años, que nos formamos con esa cirugía, lo tenemos más claro, pero es importante también el mensaje de que tanto el vaciamiento axilar como la transversa hipocondrio derecho, como el procedimiento del lítice Armán, en situaciones selectivas, este, que puede ser más frecuente o menos frecuente, todavía mantienen vigencia. Le voy a dar la palabra al doctor Taruselli, que va a ser el comentador. Bueno, muchas gracias, Carlito, y a la clínica quirúrgica A del profesor Casabán por haberme invitado a comentar esta interesante presentación. Me alegró ver al profesor Perrier ahí, también al doctor Campos, y al doctor Bogliacini. Se ve que le interesó este tema y realmente es muy interesante. Primero, creo que es una presentación muy original. Creo que me gustó cómo este fue presentado y surge de la pregunta, si, como decías vos, Carlito, si esto sigue siendo obsoleto o no determinadas técnicas. Fíjense que a partir de una pregunta, acá los autores, para mí, que fue un desafío, me pareció muy interesante, fueron muy creativos, porque a partir de una pregunta lograron hacer un update, lograron atraer hacia arriba de la mesa trabajos prospectivos, randomizados, es decir, números y elementos basados en evidencia que hacen de que a nosotros no nos convenzan realmente de todos, en todas las presentaciones. Realmente a mí también me impresionó mucho el primer trabajo, el de Juan, cómo todos vivimos lo que estábamos en mi edad y doctor Campo, doctor Perrier, lo que era la cirugía este, eh, destructiva de la pared torácica de la mama y la axila en los primeros años. Y bueno, y el gran planteo ahora de la medicina personalizada y cómo llegamos a que la mortalidad de la axila ya pasa a ser casi límite o nula, debido a que no se toca la misma y todavía nosotros vemos en salas de operaciones cantidad de pacientes con linfoedemas o que no se dejan poner una vía venosa periférica en ese brazo por el gran linfoedema secundario y subvaciamiento axilar y todavía se siguen viendo esos pacientes. La presentación de Juan creo también fue basada en la evidencia, nos mostró esos trabajos muy interesantes sobre el no tocar la axila y me gustaron mucho las conclusiones. Respecto al Harman, indudablemente todos los jóvenes y todos los que todavía seguimos haciendo emergencia, el Harman es lo primero, el primer planteo que tenemos y que nos enseñaron nuestros maestros frente a una oclusión intestinal de colon. Y realmente el análisis de la bibliografía que hizo el doctor Delgado, indudablemente nos impresionan los números de la morbilidad del 40-60%, de la mortalidad del 14%, los índices de reconstrucción y cómo se suma la morbimortalidad del Harman también asuma que tiene su propia morbimortalidad la restitución. O sea que las dos sumadas estamos hablando de una morbilidad y una mortalidad muy elevada. Indudablemente uno se pregunta, si no hacemos Harman, ¿qué hacemos? Indudablemente las tres opciones que presentó el doctor Delgado, el STEM, que empieza a aparecer algunos años y es verdad, nos decían, bueno, carísimo, sale $2.000, $3.000, teníamos que pagar el paciente, no es fácil colocarlo. Hoy eso ha cambiado. Realmente hoy los endoscopistas
ya se entrenaron, los stents se pueden colocar y los costos son accesibles y como dijo el doctor Delgado, se compara con la internación, la cirugía y otro, indudablemente que el stent creo que en cáncer de colon tiene que seguir siendo una opción, sobre todo porque hoy en cáncer de colon se habla de neoadyuvancia en cáncer de colon. Y la neoadyuvancia de cáncer de colon se viene y yo creo que los tumores de colon se van a beneficiar con un stent, con neoadyuvancia y después una cirugía laparoscópica o robótica. Indudable la ostomía, como mostró, sigue siendo, como ustedes vieron, una excelente opción, porque si el tumor no está perforado, puede hacer lo mismo, es decir, hacer la ostomía, el paciente ya puede rápidamente, igual que el stent, irse a la neoadyuvancia y después hacer la cirugía correspondiente. Para los jóvenes, yo les recomiendo que lean neoadyuvancia, indicaciones y beneficios de la neoadyuvancia, pero creo que eso ya está en todos los tumores digestivos, en páncreas, el esófago, estómago, todo, y ahora en colon. La neoadyuvancia creo que es la nueva tendencia y es lo que le ha demostrado un gran beneficio a los pacientes. Y la anastomosis primaria, indudablemente, eh, no es la que uno dice, como mostró muy bien en los trabajos, la fuga es un 12%, la mortalidad es el 3%, la morbilidad 10%, pero sí, la anastomosis primaria tiene su riesgo, indudablemente la falla y la mortalidad, la falla, pues levantar la mortalidad esa, ¿no? Creo que la conclusión que dijo el doctor Delgado a mí me gustó, en el sentido de que quién es Harman de primera elección, y bueno, es aquel que tiene la peritonitis o la sepsis, aquel que está perforado, aquel que la colopatía uroglomerular perforada, pero bueno, es diferente en el ocluido, en el cáncer de oclusión, que uno mira y dice, bueno, ¿para qué lo operé? Bueno, creo que ahí, en esos pacientes son los que uno tiene que ver si no el stent es lo mejor, la ostomía es lo mejor, o la resección con anastomosis primaria. Y respecto al Liechtenstein, indudablemente, creo que lo que ha cambiado del Liechtenstein cuando hicimos el Mabey, el Bassini, operábamos el Mabey, Bassini, después aparece el Liechtenstein, lo que me parece que cambió todo es que uno ve la hernia de atrás. Y eso creo que es lo que cambió, que la laparoscópica nos empezó a mostrar la pared inguinocrural desde atrás y de otra forma y de otras formas de resolver la situación. Y creo que ahí, eso es tecnología dependiente. Y como tú lo dijiste, Luciano, creo que yo le agregaría todo lo que dijiste, paciente, técnica, etcétera. Yo diría el efecto centro o de altos o bajos recursos que en un momento lo comentaste. Que creo que el Liechtenstein en una ciudad del interior donde no hay muchos recursos y bueno, como problema de salud pública, y bueno, creo que el Liechtenstein sigue teniendo, como los trastes, los números en Latinoamérica, sigue teniendo una vigencia muy importante. Y es una buena técnica, indudablemente las curvas van a mostrar que la laparoscópica robótica va a seguir. Y como dijiste vos, me parece la conclusión de convive, es así. Creo que tienen que convivir las dos y buscar la mejor opción de acuerdo a todas esas variables, ¿no? Este, y bueno, creo que la de Ulises, la pregunta de la incisión transversa hipocondrio derecha sigue siendo, creo que la más difícil. Creo que para mí era la más difícil de todas, contestar esa pregunta. Yo creo que cuando uno habla de vía biliar asexoria, es decir, para resolver la patología de la vesícula, yo creo que el irse, el huir, el llamar, el poner una Foley ahí, ese poco el martes pasado en La Guardia, miramos y realmente no veíamos nada. Y el residente le iba a hacer el agujerito, la va a aspirar y ponerle una sonda Foley, salí y andate, y se fue. Y bueno, y creo que a esa, en la vía biliar accesoria, antes de hacer nada, no sé si hay que convertir. Creo que la transversa ahí no tiene valor. Creo que cada vez si uno entrena a los cirujanos para resolver situaciones de urgencia y no ir a salir con la vesícula entre los dientes y salir con la vesícula sí o sí, ¿no? Creo que eso en algún momento
teníamos el concepto que hay que irse sí o sí con la vesícula, pero creo que Strasberg ya nos dijo, huyan, dejen un tubo, hagan una parcial, alguna cosa así, pero no se metan con el pedículo, es decir, que no llegar a la vía biliar accesoria. Indudablemente, cuando estás haciendo eso y llegaste a la vía biliar accesoria, tuviste un accidente, creo que la transversa se impone porque ya puede haber sangrado, puede haber fístulas biliares que no sabemos de dónde viene, ya la colangio, ya seguramente ahí tenés que llamar a un cirujano HPV para que te ayude. Pero bueno, la incisión de la transversa hipocondrio derecho, bueno, los que yo le recomendaría a los residentes pasar por servicios de HPV, rotaciones, porque bueno, la hepatectomía, a pesar de que hoy cada día más se hacen hepatectomías laparoscópicas y algunos servicios hacen pancreatectomías, creo que hacen la bitransversa, la boca de horno o la subcostal con incisión alta. Pero creo que en suma, a mí me pareció interesantísimo cómo fue presentado esto y es una mesa muy original y muy interesante y se trajo en la mesa muchos trabajos prospectivos y con evidencia y que casi todos vieron que tienen vigencia y fueron del 2024 y del 2025. A mí me gustaría que, bueno, gente del público, hay mucha gente, me gustaría una opinión del doctor Bogliacini, doctor Soto, no sé, de los más, este, fueron profesores míos, más veteranos, a ver si tienen algún comentario. No sé, Carlito. Hay gente conectada al Zoom, si quiere, los invitamos al que quiera hacer algún comentario antes de cerrar la charla de hoy. Hay posibilidades. Lo consulté con las autoridades, no hay ningún problema. Bueno, si Campos levantó la mano, le damos la palabra. Bueno, Perrito. buenas tardes, un saludo a todos. Sí, realmente el tema fue muy convocante, sobre todo para los veteranos. Y bueno, yo quería decir, primero felicitarlos a los expositores, que fue muy buena la presentación. Y pienso que se pueden acá, pensando acá un poco, grandes lineamientos, grandes, por lo menos como pienso yo. Primero que menos mal que con lo que la PIAS, la colecistectomía laparoscópica, la puso como PIAS, que en realidad es mucho más barato la colecistectomía laparoscópica para las instituciones que la transversa, porque se olvidan muchas veces las complicaciones que tenía la transversa. La otra cosa con respecto a la parte cáncer, voy a hacer un homenaje al doctor Cross Adorado, que fue un viejo cirujano de tora, que en el servicio que yo me formé iba siempre, y un día me comentó una cosa interesante. Me dice, mirá, con el cáncer va a pasar lo mismo que con la tuberculosis. Primero había un remedio tan malo que no podíamos ni operar a los tuberculosos. Después vinieron unos remedios más o menos y empezaron a aparecer secuelas, pero como estaban más o menos, pudimos operarlo. Y después vinieron tan buenos que se terminó la cirugía para la tuberculosis prácticamente. Y creo que con el cáncer, por lo menos, yo ya tengo muchos años, veo que viene así, con la misma evolución que me dijo hace muchísimos años atrás, gruesa. Si usted ven, por ejemplo, que hay cánceres de cardia, para decir una cosa, que mejoran mucho, he visto retroceder totalmente, amigos míos no, porque hace años que estoy jubilado, con la quimioterapia, colon, mama, que fue lo que sí, este, no se aflijan para los cirujanos nuevos, que seguramente muchos no van a ver ya cirugía de algunos cánceres, pero lamentablemente con este país tenemos tanta incidencia de traumatismo de tránsito, igual va a haber laburo para los cirujanos. Esperemos hasta que vengan algunos saltos no se choquen más. Bueno, la otra cosa que quería comentar es que el cirujano tiene que tener pensadas cosas que a eso no le pasa nunca, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tiene que tener pensado lo que son cirujanos de guardia, qué van a hacer el día que les toque una lesión de su clavia, por ejemplo. Y uno tiene que tener pensada. Y la vía de abordaje no la tiene que tener pensada. Y yo he visto los grandes problemas es cuando se insiste en algo. Ya lo dijo
Roberto de salir con ¿cómo es? El trofeo. Cuando uno ve que la vía de abordaje no es la adecuada, no hay que insistir en ella porque va a terminar con problemas. Si vemos que vamos a insistir y no tenemos posibilidad de la lesión de vía biliar, perfecto todo lo que se habló, ya sé que se están haciendo, inclusive leí no hace mucho un trabajo que inclusive discutían si había que sacar la vesícula remanente o no, se discutía en un trabajo que leí. Así que me parece que, insistiría, el cáncer va a ser cada vez menos destructivo, más tratamiento médico. Segundo, la parte que quería comentarle, que ya le comenté, la vía de abordaje, no insistir en ella. Y por último, reconstruir un Armand, que a mí me tocó. A veces uno puede producir lesiones graves porque sabe cuál es el problema del Armand, que nadie sabe cuál va a ser la fibrosis que va a tener el enfermo después. Y hay si fibrosis en la parte del sacro, yo en mi época hacíamos cantidad de Armand, pero hay momentos que a veces es imposible o uno produce lesiones. Así que el Armand, yo diría como última posibilidad, o que ya se decida que el enfermo no va a ser reconstruido. Porque puede, como digo, por la fibrosis. Yo he visto hermanes donde fueron, que queda como un enyesado pélvico, no neoplásico, sino fibroso. Perdona la extensión, los felicito por la lección de los temas. Y bueno, sí, me llamó la atención justamente esto por esto, digamos, de revelar algunas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor, por los comentarios. Creo que Perrillo ha pedido la palabra también. Sí, sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos. La verdad que el tema fue muy convocante, por eso me interesó mucho oírlo. Solo algunas pequeñas cosas. Con respecto a la cirugía de la mama, afortunadamente, la desgracia de tener tanta frecuencia de patología mamaria en el mundo ha permitido hacer estudios muy importantes en volumen y lograr reducir la agresión que se le hacía a la pobre mujer que lo sufría. O sea que todo esto que se ha logrado ha sido todo un beneficio no solo de la curabilidad, sino de un tratamiento mucho más condicionado por la situación patológica y los hallazgos anatomopatológicos de la paciente. Y los procedimientos paraclínicos actuales de la imagenología permiten tener visiones muy aproximadas de cómo está la axila, lo cual facilita o da la posibilidad de ser mucho menos agresivo con iguales resultados. Con respecto al otro del Armand, la operación de Armand, es muy interesante algo que se dijo con respecto a que la evolución del conocimiento en realidad se está volviendo a la época que yo empecé a operar. Las oclusiones de colon se operaban con una colostomía. La de colon izquierdo se empezaba por una colostomía derecha. Después el paciente se recuperaba, se operaba del tumor y después se cerraba la colostomía. Ahora dirán, ¿por qué eso se dejó de usar? Se dejó de usar porque generalmente nunca llegaban a la segunda operación y menos a la tercera. Muy probablemente por el estado general que tenían los enfermos, o tal vez también tengan en cuenta que la evolución de la anestesiología y de los cuidados postoperatorios y las posibilidades de alimentación parenteral y de mejora del paciente permitió con el tiempo que en el postoperatorio tuvieran una mejor recuperación. Pero se había abandonado esa cirugía en 3 etapas, el doctor Campos y todo lo demás de mi edad se deben acordar, porque nunca llegaban a la segunda, nunca se podía resecar el tumor, era más difícil, habían estudios ya hechos, incluso en nuestro medio. O sea que se está volviendo, yo creo que de todo lo que se dijeron, si yo tuviera que resolver una oclusión de colon a oro, intentaría en primer lugar ver si puedo colocar un stent. Y no, si no puedo colocar un stent, directamente iría a hacer la colostomía derecha. Después se trataría el tumor. No obstante, no está estudiado y creo que eso la gente joven tendría que empezar a estudiarlo en forma prospectiva. Si empiezan a hacer estas conductas, es ver la mortalidad que tiene una cirugía en 3 tiempos.
porque el cierre de las colostomías no es fácil. Seguramente la resección del tumor es mucho más sencilla, además se puede hacer por vía laparoscópica porque el abdomen no se le entró antes, pero el Arman sigue teniendo mucho valor para las peritonitis. Las peritonitis, cuando hay que resecar o un tumor perforado o una enfermedad diverticular complicada con una peritonitis fecaloidea difusa, la Arman es la única solución. Y no es de sorprender que en el mundo se haga tanto Arman, porque esas situaciones se siguen viviendo. Lo que sí es realmente difícil es la reconstrucción de los Arman. Lo que decía el doctor Campos es una realidad. A veces se produce una fibrosis tan importante que es muy difícil encontrar el cabo distal, aún con los recursos actuales de poder colocar una máquina de sutura desde abajo. O sea que creo que el Arman yo lo dejaría como una cirugía de necesidad cuando hay peritonitis, que era lo que se hacía antes, y tratar de no operar las oclusiones para evitar, para darle más posibilidades al tratamiento integral de la enfermedad, incluso a la neoadjuvancia. Con respecto a la hernia, le diría que la operación de Liechtenstein cuando llegó fue una enorme solución por lo fácil que es de realizar, por la baja incidencia de complicaciones que tenía y de recidivas, y porque era rápida y se hacía en forma ambulatoria. Yo entiendo que desde el punto de vista fisiopatológico es mucho más lógico hacer un cierre posterior. A nadie se le ocurriría, digo, en los barcos se ponen los tarugos para tapar agujeros, se tapaban del lado de adentro, del lado de afuera, porque la presión del agua lo permitía. En el caso de las mallas, la presión del abdomen la fija a la pared. Eso es lo lógico. Pero antes de retirarme, yo he hecho un estudio del costo de la cirugía laparoscópica, que no incluía solo el material laparoscópico, sino el tiempo en sala de operaciones, que llevaba más tiempo, y era bastante más alto que una cirugía de Liechtenstein. Y cuando uno hace medicina colectivizada, a veces la incidencia del costo total es muy importante. Yo dejaría, si pudiera, para las recidivas, para las hernias bilaterales, creo que sería una buena alternativa. Pero creo que el Liechtenstein va a seguir funcionando porque es una técnica sencilla, fácil de aprender y no tiene tantas complicaciones como a veces uno puede leer, por lo menos en la práctica yo tenía. Y creo que el último que me queda es con la laparoscopía, la incisión de transversa del focón derecho. Es interesante porque las nuevas generaciones asumen que el gol estándar era transversa y tendría que saber que hubo enormes discusiones si era mejor la transversa o la paramediana. No solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, porque la paramediana era una incisión que caía sobre la conferencia cístico-coledoceana y muchos sostenían que era mejor. Yo toda la vida hice transversa, pero después en Uruguay se generalizó más la transversa, pero en muchas partes del mundo se seguía haciendo la paramediana, e incluso en nuestro medio había cirujanos que hacían mediana y operaban desde la izquierda del paciente, porque miraban todo de frente. Pero creo que es una incisión que siempre lo puede llegar a sacar de apuros. Es una incisión que tienen que saber qué hacer. Yo creo que en cirugía de coordinación, las complicaciones que yo vi y que tuve a veces que periciar en cirugía laparoscópica y biliar eran operaciones que se habían hecho en abdómenes no vírgenes, con operaciones previas, porque allí la posibilidad de adherencia que se vean o no se vean, o incluso de adherencias interviscerales, es más alta y los riesgos de complicación eran más grandes. Creo que en la generación actual las cicatrices abdominales son cada vez menos, entonces no hay tanta riesgo de eso, pero a veces en abdómenes multioperados era preferible entrar por una transversa. Y en el caso que uno tenga que
yo creo que con la ecografía actual, con buenos ecografistas, uno puede tener un estado o una presunción del estado anatómico de la vesícula antes de operar y tener en cuenta si eso puede ser mucho más peligroso o no, y si encuentra dificultades, la cirugía a través de una transversa le puede resolver. Y la opción de poder abordar la zona operatoria con las manos, cosa que nosotros hacíamos con mucha frecuencia, resolvía muchos problemas, servía para liberar adherencias. Creo que Parada se está riendo porque me ayudó muchas veces en ese tipo de cirugía y era lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Lo que pasa que si no la ven hacer es mucho más difícil. Pero sí creo que tiene lugar y lo quiero, en realidad lo que dijo al final Parada es lo más importante. Siempre hay que buscar el procedimiento más seguro. Y lo más seguro en la mano de uno es siempre no tiene que tener miedo o a convertir si sabe o a llamar a alguien que sepa para que lo haga o hacer un procedimiento mínimo de salvataje para no lesionar al paciente. O sea que la seguridad está por encima de todo. Y los felicito por la elección de temas porque realmente son de discusión que viene de mucho antes de ustedes y que se vuelve a cosas viejas porque las nuevas parece que no dan tanto resultado. Gracias. Muchas gracias, doctor Perrier. No sé si hay algún otro comentario. Si no, daríamos por cerrada la mesa. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que se conectaron por el Zoom y bueno, y damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Hasta luego.